Muy buenas tardes a todos y todas y también muy buenas noches para todos aquellos países que están un poquito más adelantados que nosotros aquí en estas diferentes zonas horarias. De parte de la Asociación Latinoamericana de Tórax, le damos la bienvenida en el Departamento de Medicina, de Pediatría de nuestra asociación. Les agradecemos muchísimo toda su participación. Estamos preparando una serie de 3 webinars en los cuales queremos dar un abordaje longitudinal del asma en niños y adolescentes. Entonces, es muy importante y la dinámica de nuestro webinar va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener 2 presentaciones magistrales y posteriormente responderemos a las preguntas que ustedes nos envíen a través de la pestañita de preguntas. Para nosotros realmente como neumólogos de la parte pediátrica de ALAT es todo un orgullo tenerlos a ustedes por acá, sobre todo que tenemos una meta común que es la salud respiratoria de nuestros niños latinoamericanos. El primero es hoy, como les decía, dentro de un mes vamos a tener nuestro siguiente webinar y en el mes de septiembre también. Nada más así rápidamente para iniciar. Bueno, en este momento nosotros sabemos que el asma a nivel de pediatría en el diagnóstico muchas veces nos va a presentar como médicos una gran cantidad de retos, sobre todo cuando es un niño pequeño. El niño menor de 6 años de edad es para muchos de nosotros como pediatras e incluso para muchos de nosotros como neumólogos, nos presenta una gran cantidad de puntos en los cuales nosotros tenemos que pensar. Estaremos enfrentándonos a un paciente con asma, tendremos un niño que tiene un cuerpo extraño. Estas son sibilancias recurrentes y existen diferentes artículos publicados a lo largo de varios años en los cuales nos han venido hablando de la historia de los ciclos diferentes que vamos a tener en esta patología, incluso desde la parte prenatal, en donde vamos a tener problemas a nivel de la infancia y el niño que muchas veces se llaman los niños con sibilancias durante la edad preescolar. El reto son que actualmente sabemos, y en este artículo bastante interesante publicado en el año 2021, ¿verdad? En el cual se nos dice que la prevalencia de sibilancias en los niños preescolares, y esto es importante, en los preescolares, se ha triplicado en los últimos 30 años. Aparte de eso, vamos a tener que, sí se ha visto que en niños menores de 6 años, un 50% de la población en algún momento han tenido sibilancias en su vida. Entonces, tenemos varios retos dentro de lo que nosotros nos podemos plantear como médicos. ¿Será clara la definición de asma en ellos? ¿En qué edad comienza el asma? ¿Cuáles son los retos que yo me enfrento como médico? ¿Tengo que utilizarles a estos pacientes esteroides inhalados? ¿Será necesario dejarlos sin tratamiento? Como hemos visto a lo largo del tiempo, nosotros muchas veces nos hemos basado en los fenotipos y en la parte de los fenotipos de los pacientes también tenemos los estudios de cohorte que a través de la historia de estas últimas décadas nos han venido diciendo cómo pueden evolucionar estos niños. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a ese paciente que tiene 3 años o a ese paciente que tiene 4 años o incluso que tiene 2 años, los papás simple y sencillamente lo que se sientan a nuestro lado y nos ven a la cara y nos dicen, dígame si es asmático o no. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que ver todo lo que tiene este niño alrededor. Y el diagnóstico, como se ha visto, cuesta. Hay muchas guías que nos dicen cómo hacerlo, pero para la respuesta a todas estas interrogantes, pues yo creo, les quiero presentar a 2 excelentes neumólogos pediatras que tengo aquí, los cuales nos van a dar esta presentación acerca de los retos, tanto en la parte del diagnóstico y el reto en el tratamiento. Tenemos por acá al doctor Manuel Soto Martínez, él es pediatra, neumólogo,
está graduado en la Universidad de Costa Rica de la parte de pediatría. Su parte de neumología pediátrica la hizo en Australia, en Melbourne. También es especialista en sueño. Tiene una maestría en epidemiología. Actualmente también se ha encargado de publicar gran cantidad de artículos referentes al asma, sobre todo en niños mayores y de 6 años de edad, y ya está incursionando en todo lo que es la investigación de problemas en niños pequeñitos menores de 5 años de edad. Y por el otro lado tenemos a la doctora Jenny Ten, de República Dominicana, quien hizo su pediatría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ella es neumóloga pediatra de la Universidad Autónoma de México. Hizo la fisiología y respiratoria y pruebas de función pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y llevó inmunología avanzada. Entonces, le vamos a dar la participación al doctor Soto Martínez y quiero realmente agradecerle a la compañía AstraZeneca por hacer posible estos 3 webinars, dado que nos ha brindado un gran de tipo educacional. Entonces es importante para que sea el conocimiento que nos permite a todos como médicos tener educación médica continua. Muchísimas gracias y los dejo con el doctor Soto Martínez. Hola, hola a todos, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias, Liliana, por la invitación a participar en el simposio. Muchas gracias a ALAT por el apoyo y a la compañía AstraZeneca también por el apoyo. Sí debo decir, como conflicto de interés, que nosotros al menos no estamos recibiendo ningún tipo de pago o estipendio, entonces no habría ningún conflicto de interés en esta presentación. No sé si se está compartiendo, listo, ya la pantalla. Entonces, la presentación mía básicamente se basa en retos en el diagnóstico del niño menor de 5 años. Y como lo dijo Lidiana ahora en la introducción, pues evidentemente es un grupo de pacientes que nos genera una gran problemática a nosotros los neumólogos, a los pediatras, a los médicos generales, los mismos padres de familia que evidentemente pues viven con estos niños y que pasan muy angustiados. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar aspectos del por qué es importante revisar el tema de asma en menores de 5 años, que ya la doctora Ávila nos dio una introducción. La morbilidad, el papel de las infecciones respiratorias, sensibilización alérgica en este grupo de niños, la problemática del diagnóstico, que es lo que nos dicen las guías, y estudios recientes sobre nuevas modalidades diagnósticas que probablemente vamos a ver incorporadas en la práctica clínica en los años a futuro. Entonces, para empezar, tengo Carlos, que tiene 11 meses. Él ya tiene 5 internamientos por sibilancias y dificultad respiratoria. Su primer internamiento lo tuvo a los 2 meses de edad por un virus respiratorio sincicial, estuvo en cuidados intensivos, sin ningún tipo de historia perinatal o prenatal. No fue prematuro, no fue oxígeno dependiente. Pero a los 2 meses tuvo su primer internamiento por una infección por virus respiratorio sincicial grave, que estuvo 15 días en la unidad de cuidados intensivos. Posterior a eso, egresa, a los 4 meses vuelve a caer internado en el hospital nuevamente con sibilancias. En este caso tuvo rinovirus. Posterior a eso, tuvo 2 internamientos más sin ningún germen identificado. Un quinto internamiento por un metaneumovirus y una moraxela. Y el internamiento actual a los 11 meses de edad por un rinovirus. Hay antecedentes de asma en la madre y es un niño que asiste a una guardería desde muy temprana edad, básicamente porque por motivos de cuidado, el niño siempre pasa enfermo. Entonces, como lo decía la doctora Ávila, la pregunta de la mamá, la pregunta de los médicos que lo tienen internado en este momento es, doctor, ¿usted cree que este niño tiene asma? ¿Sí o no? Y obviamente la siguiente pregunta sería
si existe el asma en los lactantes, cuándo empieza el asma, es igual que en el escolar, se trata igual, se diagnostica igual, es igual que en el adulto, se trata igual, se diagnostica igual, que son evidentemente interrogantes que a uno cuando está ante este tipo de pacientes que generan mucha morbilidad, pues obviamente le genera una gran preocupación. Y yo creo que lo más importante a la hora de que uno aborda a un paciente con sibilancias recurrentes, como en este caso de Carlos, lo más importante es no caer en el desespero. Uno tiene que ir, como decía mi abuelita, despacito y con muy buena letra para ir identificando los detalles que nos va dando la historia clínica, el examen físico, los demás estudios de laboratorio que vamos a hacer y no perderse de lado en la agresividad de los eventos, en querer tratar todos los síntomas que tienen, mandar tratamientos y más tratamientos y más tratamientos que eventualmente no nos vaya a aportar mayor cosa en la evolución de este paciente. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta acerca de cuándo inicia el asma, sabemos que es un concepto que ha ido cambiando a lo largo de los años. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, se decía que el asma era en mayores de 6 años, posterior a eso, que era en mayores de 2 años, pero nunca en menores de 2 años. Y obviamente el concepto actual que reconocemos que es el que siempre tuvimos que haber tenido es que no hay estrictamente una edad para poder definir eventualmente el asma, porque cuando vemos estudios como este, que ya ustedes ven que tiene más de 30 años de haberse hecho, vemos que el asma en particular, en la gran mayoría de los pacientes, se manifiesta muy temprano en la niñez. Vean que inclusive la gran mayoría de los hombres, en particular las mujeres, en menor proporción, pero aún así la gran mayoría va a empezar a manifestar síntomas desde antes del año de edad. Y como lo vamos a ver más adelante, hay repercusiones que van a tener este grupo de niños, inclusive a una edad muy temprana. Entonces sabemos que el asma es una enfermedad que se va a manifestar en una edad muy temprana. Muy bien lo decía la doctora Ávila, la gran problemática que tienen este grupo de niños, en particular con respecto a sus sibilancias, es no solamente la morbilidad que genera, sino lo frecuente. Una tercera parte de los niños menores de 6 años han tenido al menos un episodio en los últimos 6 meses. Un 50% de los niños menores de 6 años han tenido al menos un episodio de sibilancias. Y sabemos que en muchos de nuestros países, en particular latinoamericanos, hasta un 30% de estos preescolares que tienen estos cuadros de sibilancias a repetición van a desarrollar asma a la edad escolar. Entonces vean que el impacto socioeconómico, el impacto en salud que va a tener el desarrollo de este tipo de enfermedades va a ser extremadamente alto a edades tempranas. Ahora, sin duda alguna, el grupo de pacientes menores de 5 años genera o presenta un reto adicional diferente al otro grupo de pacientes porque existe una gran heterogeneidad en distintas manifestaciones que va a tener el paciente. Hay un traslape de múltiples enfermedades. Entonces es muy frecuente y ustedes me van a dar la razón cuando uno pasa visita. Entonces uno dice, no, pero es que lo más probable es que son virus o son cuadros de bronquiolitis o más bien son sibilancias o no, probablemente es un asmático. Y no será el reflujo que puede tener este paciente o no será que eventualmente está teniendo algún grado de infección recurrente. Y en un mismo niño pueden ser las tres o pueden ser varias de estas enfermedades al mismo tiempo o inclusive una puede eventualmente ser el detonante de otra. Entonces, sin duda alguna, es un grupo de pacientes que tiene altísima morbilidad. Y lastimosamente, muchos de los estudios objetivos que tenemos para el diagnóstico en niños tal vez más grandes, vamos a enumerar espirometría, vamos a denominar el feno, vamos a mencionar, por ejemplo, pico flujo. Todos estos van a ser estudios que van a ser principalmente para niños mayores de 5 años, niños de 6 años inclusive. Entonces reconocemos que hay un grupo de estudios que nosotros podemos hacer para favorecer el diagnóstico, que en este grupo de niños nos vamos a ver eventualmente limitados. Ahora, sabemos que hay múltiples factores que van a estar involucrados en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, sabemos muy bien que el asma es una enfermedad en donde los factores genéticos y el medio ambiente y la interrelación entre estos factores van a ser fundamentales para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Y sabemos que hay aspectos muy tempranos en la vida que van a desarrollar o se van a asociar
a factores protectores, por ejemplo, el crecer en granjas, una buena nutrición, el desarrollo de una microbiota sana, la lactancia materna, el parto vaginal. Todos esos son factores que ya han sido estudiados de manera recurrente, en donde demuestran eventualmente una protección al desarrollo de este tipo de enfermedades. Pero por el contrario, hay otros factores como son las infecciones tempranas, la contaminación ambiental, la sensibilización alérgica, sin duda alguna el aspecto genético, epigenético, el uso de antibióticos o en otras circunstancias la disbiosis que puede ocurrir a raíz de múltiples otros factores que más bien van a hacer que de manera temprana vayan a asociar eventualmente un desbalance del sistema inmune favoreciendo el desarrollo de enfermedades alérgicas, eventualmente asma, entre ellas. Dentro de estos factores, sin duda alguna, los virus tienen un factor importante a considerar y lo traigo a colación a raíz del caso de Carlos, que como ustedes pueden observar ha tenido 6 internamientos, en 4 de los internamientos ha tenido distintos virus respiratorios que eventualmente pueden asociar el desarrollo de muchos de estos tipos de enfermedades. Y sin darnos mucho, sin detenernos mucho en el tema, podemos observar que en particular los primeros años de vida, que es el grupo en particular a donde se da la mayor cantidad de estos virus y el mayor efecto de estos virus, en particular virus respiratorio sincicial, rinovirus, como ustedes pueden observar, ocurre en estos primeros 2 años de vida, que son eventualmente años de tanto de desarrollo a nivel del sistema inmune como también del desarrollo a nivel pulmonar. Ahora, en un resumen, en una diapositiva de resumen, aquí les demuestro los distintos estudios o los principales estudios a nivel mundial y vean ustedes que son estudios de distintas regiones del mundo. Estamos hablando de hemisferio norte, estamos hablando a nivel de hemisferio sur, en donde asocian distintos tipos de infecciones respiratorias a una edad temprana y el riesgo de desarrollo de asma a la edad escolar. Entonces tenemos el estudio de Sigers a nivel de Suecia, en donde infecciones graves por virus respiratorios iniciales en menores de 1 año se asociaba a asma persistente, inclusive durante la edad escolar, la adolescencia e inclusive en seguimiento hasta la edad adulta. El estudio COAST, que en este caso asoció que el rinovirus en particular, o la enfermedad sibilante por rinovirus, era el mayor predictor de asma hacia los 13 años y nuevamente es un estudio que ha seguido hasta la edad de adulto. De manera tal vez un poco más humilde, en nosotros en Costa Rica también demostramos que pacientes internados por virus respiratorio sincicial grave en los primeros 2 años de vida tenían el doble de prevalencia de asma escolar a la prevalencia esperada en nuestro país. Entonces vean que sin duda alguna hay una asociación fuerte de infecciones respiratorias y desarrollo de asma a edades subsecuentes. Y este estudio, que es un estudio australiano que es extremadamente interesante, lo que nos hace es relacionar, vean que ya no es solamente el virus, sino también si tenemos un virus, o sea, si tenemos infecciones respiratorias en particular graves antes de los 2 años de edad, en un paciente con algún grado de sensibilización alérgica, el riesgo para eventualmente desarrollar asma o enfermedad sibilante hacia los 5 años de edad, pues obviamente iba a ser mucho mayor en aquellos pacientes que tenían alguna tendencia a ser más alérgicos que los otros. Pero ya no era solamente el grado de sensibilización alérgica, sino también el número de infecciones respiratorias. Ahora, ¿qué nos dicen las guías? Y aquí es donde viene el problema. Entonces, precisamente les traje 2 guías, que yo creo que son 2 guías muy respetadas, como es la guía de Gina del 2023 y la guía NICE, que es la guía del Reino Unido del 2021. Y cuando uno se va al apartado de diagnóstico de asma en niños menores de 5 años, vean que seguimos el diagnóstico basándolo en síntomas. Traten los síntomas. Si sospechan de asma en niños menores de 5 años, traten los síntomas. Entonces, el tratamiento del diagnóstico basado principalmente en la observación, en el criterio clínico, y vean ustedes que de manera muy importante, siempre basado en la historia clínica, el examen físico,
el descartar otro tipo de enfermedades que se asocian a este grupo de sibilancias, por eso es importante tenerlas presentes, y la respuesta clínica al tratamiento y el seguimiento en la respuesta clínica de este grupo de pacientes. Entonces, el problema es que no es una enfermedad única, que hay una definición que es confusa, no existe una clasificación clínica que sea efectiva, hay una gran morbilidad y la pregunta del millón es, ¿le damos tratamiento? ¿A quién le damos tratamiento y qué tratamiento le damos? Que eso es lo que a la doctora Ten. En todo caso, es importante que en este grupo de pacientes tengamos claro el diagnóstico diferencial y entender muy bien cuál es ese proceso fisiopatológico subyacente que está produciendo un problema y estar muy seguros que no estamos ante un factor estructural, por ejemplo, una malasia o todavía peor, algún tipo de lesión obstructiva mecánica versus un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, por ejemplo, en el caso de pacientes con una bronquitis persistente o eventualmente pacientes con bronquiectasias que eventualmente van a recibir o van a recibir otro tipo de tratamientos. El diagnóstico diferencial es súper amplio, como ustedes lo pueden ver aquí, y aquí les enumero pues las principales causas que uno siempre tiene que pensar en ese paciente que está con cuadros recurrentes de sibilancias y persiste y persiste y persiste. Hay que tener claro los diagnósticos porque ahí es donde vamos a empezar a ir descartando con la historia clínica, con el examen físico, eventualmente completando algunos estudios. Y para muestra un botón, les traigo rápidamente 4 casos que quisiera, siempre los presento cuando doy este tipo de charlas, porque son casos que yo siento que son muy representativos de lo que les estoy contando. Entonces tenemos un chiquito de 1 año y 10 meses con más de 6 episodios de sibilancias, todo dificultad respiratoria, antecedentes de asma en la mamá, antecedentes de dermatitis alérgica en el papá, peor con los resfriados, con el clima, responde muy bien a beta 2, se le ha dado un curso de esteroides inhalados, lo cual hizo que los episodios se redujeran, tiene una radiografía de tórax con algún atrape aéreo, con cierto infiltrado intersticial en el contexto de un cuadro agudo, es un paciente en el que cómodamente podríamos eventualmente considerar que tiene asma, eventualmente podemos hacer algunos estudios adicionales, ver si tiene eosinofilia, ver si tiene sensibilización alérgica, etc. Tenemos un paciente de una edad muy similar que tiene un primer episodio de sibilancias y esas sibilancias no mejoran, empeoran más bien con el tratamiento nebulizado porque no mejora y sucede después de un episodio de sibilancias de cianosis y ahogo al comer naranja, consulta el servicio de emergencias, lo auscultan con sibilancias y le colocan nebulizaciones, ¿verdad? No entendemos por qué. El paciente no mejora, entonces lo que hacen es nebulizarlo más hasta que deciden eventualmente referirlo al hospital, porque el paciente, pese a las nebulizaciones, el paciente no mejora, ¿verdad? Ahí tienen que tener claro el tono sarcástico, le hacen una radiografía de tórax, le observan que tiene esa telectasia masiva, evidentemente nos llaman y le encontramos el cuerpo extraño. O este otro paciente que es un poco más pequeño, igual viene con sibilancias recurrentes, ha empeorado en los últimos 4 meses, lo que asocia es una tos productiva matutina, además de sus sibilancias, no responde a beta 2, se le han dado esteroides, no mejora, no se dan cuenta que este niño pesaba menos a los 9 meses que a los 3 meses de edad. Se le ingresa ese paciente, se ve que tiene una falla para progresar, como usted lo puede observar, se hace cloruro sucedor y tiene una fibrosis quística. O el otro paciente que tiene 8 meses, viene con sibilancias persistentes desde el mes de edad, ha tenido 3 internamientos, está en consulta con el pediatra, no responde a los tratamientos, se pone peor cuando se le colocan los beta 2, se le hace una radiografía de tórax y lo que tiene es un tumor grande a nivel de mediastino. Todos estos pacientes se manifiestan con el mismo síntoma, con sibilancias, evidentemente con un patrón distinto, entonces ahí es donde uno tiene que prestarle atención. El problema de la clasificación es evidente. Varios estudios en el pasado nos quisieron tratar de agrupar este grupo de pacientes como episódicos virales o multifactoriales y nos dimos cuenta que esto en realidad generaba tal vez un poco más de confusión porque no lograba predecir cuál grupo de estos pacientes iba a persistir a futuro y cuál evidentemente no iba o se iba a curar. Y entonces iba a ser una clasificación muy poco práctica. Gina sí nos dice, por el contrario, que en este grupo de pacientes, en particular aquellos que tienen un patrón de infección o de síntomas tal vez más persistente, que tienen más episodios durante el año,
que también tienen episodios ya en ausencia de infecciones respiratorias, sino que con la risa, que con el ejercicio, con el llanto, y si hay fuertes antecedentes de asma y atopia, la probabilidad de que el paciente más bien esté desarrollando o tenga un diagnóstico de asma, pues obviamente es mucho mayor. Entonces, al final, los indicadores particulares de asma en este grupo de edad es, sin duda alguna, la presencia de sibilancias, los antecedentes familiares, si hay algún factor de riesgo persistente que hay que controlar, factores precipitantes que hay que explicarle a la familia, evitarlos para que eventualmente el paciente no presente, la respuesta a los medicamentos, que va a ser fundamental, que en esto nos va a hablar ahorita la doctora Teng, y además la ausencia de otros hallazgos al examen físico que nos sugieran otro tipo de enfermedades. Y de esto y de muchos de los estudios prospectivos se basa lo que se conoce como el índice predictivo, donde el doctor Castro Rodríguez, pues trabajando con la corte de Tucson, pues nos habla de que un paciente con episodios de sibilancias más un criterio mayor y dos criterios menores, pues la probabilidad de que ese paciente probablemente vaya a tener asma, pues evidentemente vaya a ser alta. Y lo interesante de este índice predictivo tal vez no es tanta su sensibilidad, pero sí su especificidad. O sea, en otras palabras, que si el paciente que tenemos al frente no tiene estos criterios, la probabilidad de que este paciente no tenga asma es muy alta y probablemente lo que hay que hacer es buscarle otro montón de cosas. Entonces, ustedes pueden eventualmente utilizar este índice con los casos que le acaban de presentar y entender cuáles pacientes sí tal vez tenían que ser tratados como asmáticos y cuáles evidentemente no. Mucho de esto se basa en los estudios de fenotipos de sibilancias, que en esto no me voy a detener mucho porque no es una charla de sibilancias per se, pero sí demostrarles que hay una serie de cohortes que se han desarrollado a lo largo del tiempo en donde han tenido resultados en realidad muy idénticos, en donde independientemente del tipo de análisis que se haga, se logran definir grupos de pacientes que a una edad pueden presentar algunos síntomas y conforme el paciente va evolucionando en su edad, esos síntomas van cambiando, esos fenotipos van cambiando, pero siempre hay algunos que desde una edad temprana van a llegar a tener cierta mayor tendencia a desarrollar o a persistir con asma. Ahora, ¿cuál es lo importante de este tipo de pacientes o por qué es importante el diagnóstico en este grupo de pacientes? Porque vean lo que puede suceder si no hacemos un diagnóstico y si no tratamos a estos pacientes de una manera temprana. Entonces, si reconocemos el índice o el ciclo de inflamación en la patogénesis del asma, vemos cómo un factor ambiental que vamos a llamar rinovirus nos ocasiona un episodio de inflamación. Este episodio de inflamación nos va a generar un daño a nivel de la pared. Este daño nos va a presentar los síntomas. Como todo proceso de inflamación, va a tener una recuperación, una reparación. Esto le vamos a llamar remodelamiento. Y nuevamente volvemos a una función pulmonar estable. Pero si esto se sigue dando en ciclos, como el caso de Carlos, vean ustedes que a mayor inflamación, a mayor daño, peor la función pulmonar. Y sin duda alguna, esto es algo que es súper importante tomar en cuenta porque recordemos que hoy en día de los principales factores de riesgo para EPOC en la población joven es eventualmente el asma mal controlada. Y para muestra un botón en estos estudios, es un estudio donde se vio la disminución en la función pulmonar de pacientes con rinovirus, pacientes con virus respiratorio sincicial en la edad escolar cuando tuvieron cuadros infecciosos en los primeros años de vida. Y nuevamente, no me voy a detener mucho acá, pero los estudios de Andy Bush y de Seyar Seglani en el Reino Unido que demostraron cambios sugestivos de remodelamiento a una edad temprana en este grupo de niños. Pero entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo vamos a poder predecir? ¿Cómo vamos a poder identificar a una edad temprana cuál es el niño que yo tengo que tratar de manera agresiva para que no evolucione de esta manera, para que el paciente a la edad escolar o a la adolescencia o en la adultez tenga una función pulmonar normal? Y yo creo que por aquí es donde anda el asunto. Entonces, reconocemos de que ya la bronquiolitis deja de ser una enfermedad sencilla, una enfermedad única. Ya ese concepto de que bronquiolitis es igual en todos los niños menores de 2 años, eso es algo que ya tenemos que irnos quitando de la mente. Sabemos de que la bronquiolitis es una enfermedad sumamente compleja, muy heterogénea, a donde están involucrados una gran cantidad de niños con características distintas.
Y aquí les traigo dos estudios de la misma cohorte que yo siento que son súper interesantes. Este es donde toman 921 lactantes al año de edad hospitalizados por bronquiolitis y logran demostrar distintos grupos de pacientes. Un grupo en particular que tenía el grupo con rinovirus, que es el grupo del Profile A, que le llaman ellos, que es un grupo de lactantes mayores, con eczema, con sibilancias recurrentes, con eosinofilia y con una microbiota con Haemophilus influenzae y moraxella, que si recordamos los estudios de Copenhague nos dicen que es una microbiota en donde el riesgo de asma es muy alto. Y tenemos el otro grupo, que es el grupo del Profile B, que es el grupo de virus respiratorio sincicial, menos grave, o lo que vamos a llamar la bronquiolitis clásica, y el grupo C, que era el grupo con virus respiratorio sincicial, pero lactantes que estuvieron muy graves. Y como ustedes pueden ver, estos grupos lograban predecir el riesgo de sibilancias recurrentes a los 3 años, en donde el grupo del Profile A tenía mucho mayor riesgo de sibilancias recurrentes a los 3 años de edad. De esta misma cohorte, toman este otro estudio que fue publicado el año pasado, súper interesante, que lo acabo de presentar, por eso es que está en inglés, lo acabo de presentar en un congreso, entonces, perdón que esté en inglés, pero básicamente lo que hacen es que este grupo de pacientes en la misma cohorte, lo que hacen es tratar de fenotipificar o endotipificar el componente de lípidos que tienen estos pacientes a nivel nasofaringio. ¿Y por qué los lípidos? Porque sabemos que la gran mayoría de las membranas celulares, la mayor parte de la membrana es lipídica, entonces consideraban de que podía ser un marcador muy interesante para este grupo. Y dicho y hecho, logran identificar 4 endotipos basados en el perfil de lípidos. Nada más, rápidamente, por asuntos de tiempo, nos vamos a enfocar en el endotipo A, que es un niño con bronquiolitis clásica, probablemente el grupo que pertenecía al grupo B del estudio anterior, que es la bronquiolitis clásica, que son niños pequeños, principalmente hombres, con poca o nula historia de asma y eczema, sin civilización alérgica, sin eosinofilia y con una alta proporción de pacientes con rinovirus. Pero vamos a compararlo con el grupo D, que es el que tiene una clínica atópica y tiene una baja cantidad de esfingolípidos. Y este grupo de pacientes tenía una alta prevalencia de problemas respiratorios, eczema, historia familiar de asma, de alergias en la familia, sensibilización alérgica, y era un grupo en el que principalmente estaba el rinovirus involucrado en este grupo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que este grupo de pacientes, inclusive en combinación con la genética, era el grupo que tenía mayor riesgo de tener asma a los 6 años de edad y nuevamente sibilancias recurrentes. O sea, en otras palabras, este endotipo nos permitió definir qué grupo de pacientes tenía alto riesgo de desarrollar asma a futura. Y el último estudio que les traigo, que este es basado en biopsias a nivel bronquial de un grupo de 52 pacientes con sibilancias preescolares, rápidamente lo que hacen es hacer un análisis de latent class analysis. Lo que hacen es identificar 2 clases de pacientes. Aquellos que tenían francos cambios a nivel de la membrana, o sea, cambios de remodelamiento, versus aquellos que no tenían remodelamiento, que es el clase 2. Y vean ustedes cómo comparan todos los aspectos fisiopatológicos a nivel de las biopsias endobronquiales. Y lo más interesante de este estudio es que la historia clínica, los exámenes físicos y los estudios, lo que nos ayudaban era definir cuál grupo era más alérgico y cuál otro, pero no cuál era el que tenía mayor riesgo de exacerbación. Y no fue sino hasta que incluyeron en el modelo los cambios de remodelamiento que lograron definir cuál era el grupo de pacientes que tenía más riesgo a una nueva exacerbación y evidentemente peor pronóstico. Entonces, en otras palabras, ya es hora de que nosotros inclusive aprendamos de los gastroenterólogos, por ejemplo, en probablemente incorporar muchas de estas estrategias que en un futuro, ojalá siendo las menos invasivas, nos vayan a traer, pues obviamente, información para tratar este grupo de pacientes. Contarles qué sucedió con Carlos. Ya tenía 6 episodios, nuevamente con un rinovirus, antecedentes de asma importante en la familia, con fumado, una radiografía de tórax normal, respondía muy bien a salbutamol.
tenía eosinofilia, tenía más de 500 eosinófilos en sangre periférica y estaba altamente sensibilizado particularmente a los ácaros a la corta edad que tenía, con unas pruebas de cloruro de sudor normal y se le hizo inclusive una broncoscopía que estaba normal. Entonces, ya para terminar, ¿cuál es el paciente que yo recomiendo referir? Pacientes que tienen otros síntomas respiratorios, falla para progresar, inicio de síntomas antes de los 3 meses, con vómitos, sibilancias persistentes, falla en la respuesta terapéutica, que no asocie algún otro factor respiratorio, que tenga cambios unilaterales o eventualmente hipocratismo, o pacientes que tienen múltiples internamientos o gran morbilidad. Creo yo que son pacientes que hay que referir, como el caso de Carlos, para que eventualmente sean estudiados y poder eventualmente hacer el diagnóstico. Porque al final, en este grupo de pacientes, lo que tenemos es una gran cantidad de chiquitos que tienen características distintas, microbioma distinto, endotipos distintos, a los cuales hay que hacerle una serie de estudios, ver la respuesta al tratamiento que van a tener, diagnósticos diferenciales y buscar comorbilidades para eventualmente poder predecir cómo van a evolucionar este grupo a una edad y tratar de evitar la mayor morbilidad posible. Y con esto les agradezco mucho la atención. Ahí yo creo que esa figura, esas dos que ven ahí son mis hijas, y esa figura yo la hice y lo que quería era decirles que mucho del diagnóstico de este grupo de pacientes es sumando cada uno de los factores y descartando cada uno de las enfermedades para poder eventualmente llegar a un diagnóstico certero. Muchas gracias. Buenas noches a todos por estar aquí presente. Muchas gracias por la invitación. Y desde República Dominicana es un honor para nosotros estar aquí. Gracias a Astra también por su plataforma. Pues dándole continuación al tratamiento ya de niños menores de 5 años con diagnóstico de asma, como pudimos ver, hacer el diagnóstico de asma no es tan fácil. Hay que hacer muchos diagnósticos diferenciales para poder llegar a hacer el diagnóstico. Pero nuestro tema ahorita es ya de un paciente diagnosticado con asma y el tratamiento a seguir. Entonces, los objetivos en el manejo de asma van a llevar a un tratamiento a largo plazo. Lo que buscamos es controlar los síntomas del paciente y mantener el niño en niveles de actividades normales, ya que pueda practicar deportes, que pueda hacer ejercicio, que no tenga síntomas nocturnos, que pueda ir a la escuela, que no tenga ausentismo y que no tenga que ir a las emergencias, evitando así o minimizando unas exacerbaciones a futuro y mejorando lo que es su flujo aéreo y evitar efectos secundarios por los medicamentos a utilizar. ¿Cómo logramos estos objetivos? Bueno, vamos a requerir una asociación o una sociedad entre los padres, los cuidadores y nosotros, sus médicos. Vamos a tomar ahorita 3 guías muy importantes generales mundiales. Dentro de estas nos vamos a enfocar en estas 3 para poder hacer el diagnóstico. Iniciaremos con la guía americana, la cual con siglas de NAEP, que es el National Asthma Education and Prevention Program, que es un panel de expertos. Ellos nos hablan primeramente sobre, para poder controlar los síntomas de un niño con asma, es que debemos de controlar los alergenos o los desencadenantes.
Tenemos desencadenantes o alergenos intradomiciliarios y extradomiciliarios, conociendo además de que estos síntomas pueden provocar o agravar los síntomas de los pacientes, como los alergenos, la exposición al humo, al tabaco, los ejercicios, las infecciones respiratorias, pero teniendo en cuenta que en cada niño puede ser diferente. En esta guía, como mencionábamos, tienen una intervención más de mitigación, principalmente alergenos o no medicamentosos. Dentro de estos vamos a tener que para poder prevenir lo que son la caspa de animal, ácaros del polvo, la cucaracha y el moho, debemos tomar medidas como que el acaricida para los ácaros del polvo, la cual podemos usar en la cama, en los colchones, en las almohadas, en los muebles de tela, en las cortinas, etcétera. Utilizamos sistemas de filtración de aire y purificación de aire para la caspa de animal, los ácaros del polvo y el moho. Eliminación de alfombras se recomienda, esas alfombras que van de pared a pared. No son recomendables en niños que tengan un asma debido a la caspa de animal, a los ácaros y al moho también. La limpieza excesiva con lejía para eliminar el moho, aspiradoras especiales para poder retirar lo que es la caspa de animal y el ácaro del polvo, fundas impermeables como habíamos mencionado, aparte de la acaricida para las almohadas y los colchones, integrar un control de plagas, poder mitigar el moho, ya sea en una habitación que el niño duerma donde haya una filtración, que la pintura se esté despegando y eliminar las mascotas si es el causante principal de los síntomas del paciente. En cuanto al tratamiento, ya que ellos como guía de expertos están ofreciendo, hay un enfoque escalonado en el tratamiento de niños de 0 a 4 años. Como recalco nueva vez, ya este niño que vamos a medicar ya está diagnosticado en que realmente es un asma. Entonces, aquí en esta guía tenemos 6 escalones, 6 pasos y divididos en 2, en un tratamiento preferido y un tratamiento alternativo. Entonces va desde el paso 1 al 6, el 1 siendo un paciente con un asma intermitente o leve. Estos son pacientes que esporádicamente tienen síntomas y podemos mejorarlo con el uso de SABA. El SABA es un antagonista, beta-antagonista de acción corta. Este lo vamos a usar cuando haya un inicio de síntomas, ya sea de tos, del niño que tenga tos en las noches o un poquito de que no pueda hacer ejercicio y se sienta sofocado. Y que con un curso de SABA, de este salbutamol o albuterol, el niño resuelva. Ahora bien, si tenemos un niño que puede estar empezando una infección respiratoria, pues también ellos se refieren de que puedes iniciar un curso corto de esteroides inhalados. Para poder pasar al siguiente escalón, es un niño no controlado, un niño con mayor síntomas nocturnos, despertares, niño que con cualquier gripecita pueda desencadenar síntomas como la tos nocturna, cansancio, sofocarse, no pueda hacer ningún tipo de ejercicio, que no pueda montar la bicicleta, que no pueda correr. Entonces ya en estos casos podemos introducir lo que es un esteroide inhalado con una dosis baja y siempre utilizando un SABA por razón necesaria. ¿Cuál es esa razón necesaria? Que el niño haga una pequeña crisis, que necesita un broncodilatador de efecto rápido. Un alternativo a este tratamiento ya sería el uso del Montelukast diario y también el uso del SABA por razón necesaria. Es decir, que nunca se va a utilizar simplemente solo, aunque el preferido siempre va a ser el esteroide. Ya estos niños que no se controlan con esta dosis baja, pues entonces vamos a subir el escalón y subimos a una dosis media diaria. Cuando no se controla, subimos otro escalón. Ahora bien, ¿cuándo sabemos cuándo bajar? Pues debemos de revisar o comprobar primero adherencia al tratamiento, la técnica que la mamá esté utilizando, los factores ambientales que habíamos mencionado anteriormente tenga el niño y alguna comorbilidad que el niño esté presentando, ya sea que el niño tenga un reflujo, que tenga una rinitis, etc. La adherencia hay que documentarla con la madre si realmente están llevando a cabo el tratamiento, como se le explica. Muchas veces se pone diario o se pone 2 veces al día, se aplica una vez o tal vez hasta se olvida y no se coloca. Se coloca solamente cuando el niño tiene síntomas y de esa forma no nos funciona. La técnica de inhalación, cómo están administrando el aerosol, ya sea con cámara espaciadora, con mascarilla, con boquilla, o en unas ocasiones que hemos preguntado a la madre, lo han hecho directo a la boca y de esa forma sabemos que no vamos a tener un efecto deseado. Para saber si tenemos que aumentar, tenemos que reevaluar al paciente
con esa última prescripción de 4 a 6 semanas. ¿Cómo saber si tengo que reducir? Si en esas 4 a 6 semanas hemos tenido el objetivo deseado de que el niño haya mejorado y no haya empeorado su cuadro. Entonces, seguimos subiendo en estos escalones, llegamos hasta dosis altas diarias, donde puede utilizarse la combinación de esteroides inhalados más un LABA. El LABA es un beta-agonista de acción prolongada. Y además, para los niños menores de 4 años debemos utilizar el SABA por razón necesaria. Volvemos. El SABA siempre, cada vez que tengamos algún tipo de tos, alguna crisis o exacerbación, para mejorar los síntomas en ese momento. De lo contrario, vamos a seguir utilizando pues el esteroide a dosis diaria. Como alternativa podemos utilizar tanto el esteroide inhalado más el uso del Montelukast. Estas son, va a depender en el paciente que elijamos cuál es el que mejor funciona. En cuanto a las guías GEMA, esta guía 5.3, la cual está actualizada de este año tiene como particularidad y es que está asociada con 17 sociedades internacionales multidisciplinarias. Dentro de estas está la española, la portuguesa y la hispanoamericana. Ellos también hablan sobre la educación. ¿Qué hace la educación? Aumenta mejor calidad de vida, va a reducir las exacerbaciones y que el niño tenga una vida normal y que pueda hacer todo lo que otro niño normal pueda. Dentro de eso, los ejercicios, los deportes que a cada niño pues le gusta. Dentro de los puntos clave en la educación para los padres están igualmente las medidas ambientales, tal como la primera guía. Dentro de eso estamos con los consejos antitabaco, factores que lo desencadenan, que hay que aislarlo, como los alergenos, el ejercicio, los virus, cómo identificar y qué medidas tomar para evitarlos. Dentro de estas también, las no farmacológicas, tenemos las vacunas. Debemos tener nuestro paciente asmático vacunado, tanto con la vacuna antigripal como con la vacuna antineumocócica. Entonces, la guía GEMA también propone un sistema escalonado de 6 escalones, siempre teniendo que el primero es un paciente que puede estar controlado. Si comparamos esta con la anterior, en la anterior decía que en la primera etapa tú podías emplear lo que es un SABA por razón necesaria. Aquí en la primera escalonada no tenemos ningún tipo de medicación porque tenemos un niño totalmente controlado. Siempre y cuando, como en la guía anterior, la medicación de rescate se va a mantener con el broncodilatador de acción corta, que es el SABA, a libre demanda o por razón necesaria, que es lo mismo. Cuando tenemos ya que subir a un escalón 2, ya aquí comenzamos otra vez con lo que es el uso de los esteroides inhalados a dosis baja o como alternativa el uso del Montelukast. Entonces, si el paciente no mejora, tenemos que hacer un step up, donde la dosis del esteroide lo subimos a una dosis media, o podemos aquí hacer una combinación de una dosis, mantener la dosis baja y agregar concomitantemente la combinación de un Montelukast, un antileucotrieno. Teniendo en cuenta aquí que tenemos que evaluar también la adhesión a la técnica, la adhesión al tratamiento, el control ambiental alrededor del niño, que tiene el niño, si tiene mascotas, si tiene alfombras, si alguien fuma, si hay humo, cambio de clima, evaluar comorbilidades, otras enfermedades que el niño puede tener aparte del asma, porque puede tener más de una enfermedad. Entonces, si solamente estamos tratando la enfermedad, o sea, el asma, y no estamos controlando la comorbilidad, pues no vamos a tener realmente lo que es un niño controlado. Como podemos observar, ya en un cuarto escalón, pues ya es un referimiento hacia el hospital. Y un sexto escalón, ya aquí es más especializado, donde el niño va a necesitar otro tipo de medicamentos, pero tomando en consideración que es para niños más grandes, menores de 4 años todavía, los inmunológicos no están recomendados. Ya en un escalón 5 y 6 es un paciente no controlado con ninguna de la medicación inferiores, por lo que ya aquí los esteroides ya serían a una dosis más alta, más el uso de un antileucotrieno o un Montelukast. ¿Cuáles son esas dosis media, baja, alta que podemos emplear? Según la misma guía GEMA 5.3, tenemos lo que es la budesonida y la fluticasona. ¿Qué dosis podemos dar? Esto realmente la dosis es a partir de los 12 años de edad, pero en niños menores de 5 podemos tomar la budesonida con esas mismas dosis. Ya la fluticasona a partir de los 4 años en adelante.
Ahora bien, ¿qué nos dice el GINA? El GINA, que es otra de las guías actualizada en este 2023, nos habla también de pasos, pero en esta ocasión solamente vamos a tener 4 escalones, a diferencia de las otras 2 guías que llegaban a 6 escalones. Aquí en esta guía vamos a tener que el ciclo de manejo para el control es evaluar, ajustar y revisar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Igual como las guías anteriores, vamos a evaluar que tengamos confirmado el diagnóstico, que veamos los síntomas y las comorbilidades que el paciente pueda presentar, la técnica de inhalación de la madre con la medicación, la adherencia del producto con los familiares y la preferencia del inhalador a utilizar, ya sea en nebulización, cámara espaciadora de mascarilla o de boquilla. Entonces, después que evaluamos, tenemos que ajustar el tratamiento. Volvemos, tratamos los factores de riesgo que pueden ser modificables, ya sea como un reflujo, medicar el reflujo, ya sea una rinitis, tratar la rinitis, tratar las estrategias no farmacológicas, como habíamos mencionado, las vacunas, medicamentos para el asma, aquí vamos a ajustar, subir o bajar, y la educación y capacitación a los familiares sobre cuándo darse cuenta de los síntomas, cuándo requerir la medicación en casa de exacerbación y cuándo deben de ir al hospital. Entonces, vamos a revisar la respuesta de este tratamiento. Entonces, vemos al niño síntomas, ha vuelto a presentar síntomas nocturnos, ha vuelto a tener dificultad en hacer deporte, cansancio, efectos secundarios que pueda tener la medicación. Podemos medir la función pulmonar, pero en niños más grandes, y la satisfacción de los padres en cuanto al tratamiento ya empleado. ¿Qué le ha parecido? ¿Ha mejorado el niño? ¿Cómo lo vio desde el último tratamiento hasta este control? Entonces, cuando hacemos ese ciclo de manejo para controlar el asma, entonces vamos a buscar dónde encaja mi paciente, si en el paso 1, paso 2, paso 3 o paso 4. Entonces, aquí también se divide en un controlador preferido y un alternativo, y siempre tomando en cuenta que las 3 guías siempre nos hablan del rescate. Rescate con un agonista beta 2 de acción rápida, según sea necesario, cuántas veces el paciente lo esté necesitando. Entonces, en el paso 1 hay una evidencia para controlador diario. No existe. Es decir, que este paciente está controlado, no necesita medicamentos y solamente va a requerir el SABA de acuerdo a cómo lo necesite. O hay otras opciones de tratamiento según los síntomas del paciente, considerar un curso corto intermitente de esteroides inhalados cuando el paciente comienza a presentar algún cuadro viral. Estos son para pacientes sin asma intermitentes bastante leves, es decir, que esos pacientes que tienen moco nasal, inicio de un proceso viral, pueden iniciar con un ciclo corto. Más adelante voy a explicar los ciclos cortos, largos, la duración y cuándo hay que dar seguimiento. Cuando pasamos a un paso 2 es porque ya es un niño que tiene síntomas muy recurrentes, más a menudo, un niño que está tosiendo todas las noches o una noche sí, una noche no, va a depender a su alrededor los desencadenantes que tenga, los alergenos que le estén produciendo esos síntomas. Entonces aquí vamos a decidir en tomar o un esteroide inhalado o vamos a decidir un alternativo como un montelukast, un antileucotrieno o un esteroide intermitente. Si mi paciente todavía no se controla porque los síntomas no he podido controlarlo, entonces vuelvo y subo a un paso 3. Pero en este paso 3 lo que tengo es una doble baja dosis. Es decir, que la misma dosis baja, pero puede ser 2 veces al día. O como alternativamente puedo mantener la dosis baja y agregarle a esto lo que es un antileucotrieno, que esto lo vimos en el paso 4 en el GEMA. Ahora, el paso 4 del GINA lo que dice es que ya hay que derivar a la especialidad, porque ya el niño usted no lo ha podido controlar con un medicamento en casa. Entonces, para yo revisar la respuesta al tratamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tan frecuente debo de evaluar el paciente? Bueno, pues el paciente debe ser evaluado de 1 a 3 meses después de usted haber establecido el diagnóstico. Yo le tengo un promedio de 1 cada 2 meses, porque a veces un mes es muy poquito, el paciente se puede perder y a los 3 meses también. A los 3 meses muchas veces el paciente o la mamá lo que hace es que le emplea un mes el tratamiento, el niño mejora, suelta el tratamiento y no regresa hasta que el niño vuelve a presentar síntomas. Entonces no logramos tener un control deseado, sino que solamente estamos mitigando o tratando las crisis en el momento. Después de una exacerbación, después de un tratamiento de rescate como tal, debe ser evaluado a la semana para poder emplear uno de estos pasos y poder volver a evaluarlo de 1 a 3 meses. En mi práctica, pues realmente me ha valido más cada 2 meses y luego dependiendo
como voy bajando, haciendo un step down de los medicamentos, pues voy prolongando un poquito más las consultas. Pero mientras el niño no logro controlarlo, pues la consulta es un poquito más seguida, por eso de la adherencia al tratamiento y también por la forma de aplicación, que hay que estar pendiente mucho con las mamás. Entonces, ¿cómo yo decido cuándo subir? Por lo menos en esos 2 a 3 meses de mi segunda evaluación y el paciente todavía, la mamá sigue diciéndome que tiene síntomas, pues ahí entonces lo que hago es que voy subiendo hasta ver cuándo lo controlo. ¿Cuándo voy bajando? Cuando ya yo tengo más de 3 meses o 3 meses en control. O sea, un niño sin síntomas en esos 3 meses, que la mamá viene, que el niño no está tosiendo, no ha tenido que nebulizar o usar el SABA en aerosol, cuando el niño no ha tenido que venir por emergencia, el niño duerme bien, hace deporte, corre, brinca, salta, bicicleta sin ningún problema y la mamá te dice, no, el niño ya está diferente. Entonces ahí ya yo decido ir bajando hasta suspender, que llegamos hasta el 1, hasta cuando ya no necesite. Y volver a empezar ya después de una exacerbación. El ciclo corto que habíamos mencionado, por ejemplo, de una infección viral, puede ser que usted utilice el esteroide inhalado de 1 a 2 semanas, que es el tratamiento corto, y evaluar si realmente va a necesitar después de ahí un tratamiento un poquito más largo o simplemente lo puede suspender. Entonces, el GINA que nos habla en cuanto al uso del esteroide, que la budesonida la podemos usar a partir ya del año a esta dosis baja, no es la alta, pero esta es la dosis más baja que podemos utilizar, y la fluticasona en fórmula de propionato a partir de los 4 años de edad. Las demás esteroides, pues como pueden ver, ya están en niños un poco más grandes, a partir de los 5 años. Ya, pero en niños más pequeños, pues la budesonida sigue siendo el ideal y el mejor beneficio y menos efecto secundario. Entonces, ¿cómo yo voy a entrenar al uso a mis papás o al cuidador? Pues tengo que saber elegir el dispositivo que yo necesito para ese niño. Como mencionaba, si es con una boquilla o con una mascarilla, o ya sea tipo nebulización que el niño no lo permita. Entonces, todo va a ser, antes de prescribirlo, discutirlo con la mamá, cuál sería más fácil y que el niño pueda tolerar. Tratar de evitar muchos o múltiples aerosoles, ya que esto hace que los papás se me confundan. Han venido ya con aerosoles ya indicados, traen como 3 o 4 y siempre dan el que no es, o no saben o se confunden, y para ellos todos es lo mismo. Y hay que siempre explicarle que aunque el dispositivo se parezca, su contenido es totalmente diferente y funciona de diferentes formas. Hay que revisar la técnica en todas las visitas, independientemente que ya usted se lo haya explicado hace 2 meses. La interpretación que hace el papá, que nosotros le podemos preguntar cómo usted lo hace, es vital, porque a veces se confunden, no lo hacen, se lo olvidó. Si pudiéramos darle algo por escrito que no se lo olvidara, algo de dibujo o explicárselo, será mucho más fácil para evitar así los errores. En ese momento debemos corregir cualquier error que veamos que la mamá esté haciendo con los dispositivos para que el producto pues realmente pueda hacer su función y confirmar realmente que sea el producto que le hayamos indicado y que se esté usando la técnica que realmente indicamos y explicamos. Entonces, seleccionando el inhalador para niños menores de 5 años, como mencionamos anteriormente, o un nebulizador con mascarilla facial, o un inhalador, ya sea con mascarilla o con boquilla. Aquí tenemos en la primera imagen lo que es un niño con una cámara espaciadora con mascarilla, en la segunda imagen con una boquilla. Entonces ya aquí va a depender el niño, la técnica, la adherencia. Entonces, un buen uso de los medicamentos más un buen apego al tratamiento conlleva a un buen control de que el niño no tenga síntomas, no tengamos exacerbaciones, no necesitemos medicamentos de rescate, que no tengamos una restricción en actividad física, ya que muchas veces me quieren limitar a los niños a que no salga a jugar, a tenerlos trancados, a que no puede ni siquiera bajar la escalera, que no puede usar una bicicleta, que no pueda nadar, y que el tratamiento que estamos indicando no tenga efectos secundarios. Por lo que vamos a concluir con lo siguiente. El asma es una afección respiratoria crónica que también va a afectar niños menores de 5 años. El tratamiento tiene que adaptarse a las necesidades y los síntomas específicos del niño. Los corticoides inhalados son los más eficaces para el control. Los broncodilatadores siempre van a usarse para el alivio rápido de los pacientes. Una terapia combinada, como vimos en las guías, tanto GEMA como en la primera de la NAEP, puede ser utilizada
junto con un LABA en algunos niños, no en todos. Esto ya en una etapa mucho más avanzada. El tratamiento también vamos a basarlo dependiendo de la gravedad del paciente y va a estar determinada en los síntomas que presente. Los objetivos generales del tratamiento, como mencioné anteriormente, es lograr y mantener el control de los síntomas, minimizar a lo mínimo las exacerbaciones para poder mejorar y dar una buena calidad de vida a estos pacientes. Lo principal es educar a los padres y los cuidadores en trabajar juntos para que el niño pueda aprovechar toda esta información y poder establecer lo que es un trabajo, un plan personalizado a cada niño para su asma. Muchas gracias. Muchísimas gracias tanto al doctor Soto Martínez como a la doctora Ten por las excelentes presentaciones. Realmente nos sirve mucho para todos nosotros como médicos ver que a lo largo de estos años han venido cambiando los conceptos en cuanto a lo que es el asma y también al inicio del tratamiento. Como explicaba el doctor Soto, es un grupo difícil y como explicaba también la doctora Ten, también cuando uno decide cómo iniciar el tratamiento, lo importante es el seguimiento de estos pacientes. Vamos a tener unos 10 minutitos de respuestas. Tenemos en este momento 4 preguntas. La primera tal vez para el doctor Soto Martínez, que nos pregunta ¿qué rol puede tener el uso de la oscilometría y el fino en el diagnóstico de asma en niños menores de 5 años? Ok, muy bien la pregunta. Sin duda alguna, el fino ha sido aplicado, como muchos sabemos, para el reconocimiento, para el control y para el seguimiento de pacientes particularmente mayores de 5 años. De hecho, las guías de Inglaterra, que son las guías que más recomiendan el uso del fino en el diagnóstico, en el seguimiento de los pacientes, no lo tiene contemplado para niños menores de 5 años. Para lo que es la oscilometría, ha habido a lo largo de los 20 años más o menos, varios estudios en donde se ha utilizado la oscilometría en el diagnóstico o en la confirmación de un cuadro obstructivo, inclusive en respuesta a broncodilatadores. Sin embargo, en la práctica clínica no hay guías todavía que lo incorporen para el uso rutinario. Nosotros, al menos, en el centro en el que yo trabajo, no lo hacemos de manera rutinaria en ese grupo de pacientes, ni tampoco en el centro donde yo me entrené se hacía de manera rutinaria para el diagnóstico de asma en niños preescolares. Pero hay una necesidad de hacer estudios utilizando estas nuevas técnicas y es lo que usualmente recomiendan la gran mayoría de las revisiones para poder lograr incorporarse en el manejo o en las guías clínicas. Muchísimas gracias al doctor Soto y para todos aquellos que vayan a participar en el congreso que tendremos en agosto de ALAT, hay un taller de pediatría que va a ser dado por Laura, quien es una experta en todo lo que son pruebas de función pulmonar y ella en el taller que vamos a tener de pediatría va a ser como una explicación para nosotros que podamos manejar este tipo de pacientes menores de 5 años, qué podemos aplicar en ellos a nivel de pruebas de función pulmonar. Entonces los invitamos para que los que participen puedan acompañarnos durante este taller que va a estar, como les digo, muy bueno, puesto que Laura es una experta en toda esta parte con un laboratorio enorme en México.
Tenemos para la doctora Ten, tenemos acá una pregunta, nos dice Rosalba, dice, entiendo que la efectividad de la acaricida es mitigada por el vehículo que usa, pero que puede empeorar los síntomas. Entonces, tal vez ahí, Jenny, si nos contás de esto, porque pues me imagino que puede ser por la parte de los olores o algunas de estas cosas. ¿Se refiere al uso del inhalador? Se refiere como a la efectividad de los acaricidas ya en la parte Los de prevención. acaricidas. No, lo que pasa es que no lo vas a aplicar con el niño ahí. Nada de eso se puede hacer con el niño presente. Cuando vas a usar el acaricida o vas a limpiar, inclusive con la lejía, pues el niño no puede estar en todo el alrededor ni nadie que pueda presentar síntomas, porque entonces le va a dar síntomas. Esas son formas de mitigar o de limpiar o de matar lo que puede estar produciendo el ácaro, lo que hay que matar el ácaro. Hay diferentes formas de matarlo y el acaricida que ha salido en los últimos años en tipo de spray, pues puede ser utilizado. Huele al momento, pero ya luego después no huele porque yo lo he usado. Muchísimo. Claro, sí, es que el polvo pues no huele. Lo tienen que hacer cuando yo no estoy, ya cuando yo llego pues ya todo bien. Pero si en el momento el niño no puede estar presente. Bueno, muchísimas gracias a Jenny. Preguntan también, pone muchas gracias por la excelente ponencia, las excelentes ponencias. Quisiera saber su uso y recomendación del Montelukast como único tratamiento para el asma, ya que es muy usado por los pediatras y nosotros en esa parte, cuando ya llegamos como neumólogos, vienen solamente con Montelukast. Es correcto, la mayoría de las veces cuando ya lo recibimos viene muchas veces solo con el Montelukast. Como pudimos ver en las guías, lo da como alternativo, o sea, tú puedes iniciar, pero cuando ves que el niño no te mejora, pues ya hay que escalonar. Usualmente cuando ya viene con el Montelukast, pues lo que hacemos es que agregamos el esteroide, no lo dejamos solo. No lo dejamos solo, al contrario, o lo quitamos o simplemente agregamos más medicación, que es lo que te dice la guía. O sea, tú vas escalando y luego tú vas bajando, pero el primero que se va cuando vamos escalando es el Montelukast, dejando solo pues al esteroide. Muchísimas gracias, Jenny. Y una pregunta para Quique. Dice, buenas tardes, excelentes presentaciones, ¿verdad? Los lactantes o preescolares con infección viral grave, con sibilancias, se benefician de esteroide inhalado al egreso y cuánto tiempo. Ok, vamos a ver. Yo creo que ahí es parte, digamos, de la problemática de ese grupo de pacientes. Entonces, si es un paciente lactante, respiratoria aguda, con sibilancias, si tiene antecedentes de asma en la familia o el niño tiene antecedentes de eczema o tiene antecedentes de alguna alergia alimentaria o hay algún patrón de atopia en la familia, si es un episodio que es recurrente, sin duda alguna, pues uno no lo duda de ingresar a ese paciente con esteroide inhalado. Si eventualmente es un primer episodio o un segundo episodio, pero vamos a ver, hay antecedentes fuertes de asma en la familia, la infección inclusive fue por un rinovirus que hoy en día pues hay una gran controversia porque sí se ha visto que el rinovirus, particularmente el rinovirus C, pareciera ser inclusive hasta un marcador temprano para reconocer este grupo de pacientes, pues yo creo que no habría ninguna duda del egreso con el esteroide inhalado. ¿Por cuánto tiempo? La gran mayoría de las guías lo que recomienda es de 8 a 12 semanas y revalorar. Revalorar el paciente para ver eventualmente qué mejoría ha tenido, inclusive considerarse que si el paciente ha estado asintomático y ha estado muy bien, suspender el tratamiento, pero eso también va a ser dependiendo de la época del año, el país en que usted se encuentre, porque si estamos ante un paciente que ha tenido varios cuadros recurrentes, usted le agresa con un tratamiento, le va muy bien, pero está empezando apenas el pico respiratorio, probablemente no va a ser la mejor estrategia suspender el tratamiento en ese momento. Nada más para meter igual para comentar un poquito con la pregunta anterior, que también cabe en este grupo de lactantes, yo creo que es importante reconocer que hace unos años, hace unos 10 años más o menos, vos te acordás, doctora Ávila, que las guías de Gina inclusive recomendaban el Montelukast como monoterapia y hoy en día ya eso no se está recomendando y no se está recomendando
en particular por los efectos secundarios tan importantes que han demostrado en los últimos años a nivel neuroconductual y los distintos warnings a nivel de FDA. Entonces, aunque el paciente venga con monoterapia de Montelukast, pues si ese paciente no ha mejorado, como decía la doctora Ten, sin duda alguna es un paciente que hay que agregarle el tratamiento con esteroide inhalado. Inclusive algunas guías lo que recomiendan es suspender el Montelukast porque no le está ayudando y más bien puede darle un efecto secundario. Y en ese sentido uno no quiere necesariamente, tampoco quiero ser amarillista de no utilizar el Montelukast porque no, o sea, es un medicamento que ha tenido una gran efectividad en un grupo de pacientes, inclusive estudios demostrando mayor efectividad que el uso de esteroide inhalado en un grupo de pacientes. Lo que no se sabe es en cuál grupo de pacientes. Y eso es lo que ha carecido del uso de Montelukast, la falta de un marcador que nos pueda decir, este paciente va a responder muy bien, este no lo va a hacer. Bueno, muchísimas gracias a Quique por la respuesta. Ajá. Sobre los pacientes usualmente del que tienes ingresado por un proceso respiratorio y egresarlo. Mayormente si le estabas dando ya el esteroide inhalado nebulizado en el ingreso y hubo mejoría, pues le seguimos un ciclo corto, no largo, pues ambulatorio ya a la casa y termina lo que es un ciclo de una semana, más o menos un ciclo corto y ver y revisar pues entonces lo que es si mejoró o no y ver si se puede continuar o si solamente necesito ese ciclo corto. En cuanto a lo que decía el doctor de Montelukast, pues sí, que era lo que hablaba. Preguntarle a la mamá si había algún efecto secundario, algún efecto que ella viese que no le gustara con los medicamentos y entonces cuando uno valora el retiro o no de algún medicamento por el efecto secundario que pueda tener. Muchas gracias. Aquí tenemos dos preguntas también muy relacionadas. Una es que la utilización de prednisona o prednisolona, que cuál es la primera elección y cuál es la dosis de corticoides inhalados para los ciclos cortos. Para los ciclos cortos es el mismo, una dosis baja. Puede ser una inhalación en la mañana o una inhalación en la noche o dos inhalaciones, una en la mañana y una en la noche. O sea, eso es relativamente baja la dosis. En cuanto a prednisona y prednisolona, pues nos vamos más con la prednisolona porque ya está en la formulación y el hígado no tiene que desdoblar la prednisona en prednisolona, entonces más rápido, más efectivo y más duradero entonces los efectos. Definitivamente la prednisolona. Después tenemos acá otra pregunta que también, ¿verdad? ¿En qué casos la utilización del LABA en menores de 4 años? Tenemos acá que en Argentina, por ejemplo, prefieren no darlo en menores de 4 años y adicional tenemos que desde cuándo uno podría utilizar en una forma segura fluticasona con salmeterol. Entonces, en cuanto a la combinación con el LABA, como vimos en los steps, en los escalones, viene siendo ya uno de los últimos pasos, ya un niño que no se controla con un esteroide solo, ni con una combinación de esteroide con un Montelukast, ni con una dosis elevada entonces del esteroide. Tenemos ya que utilizar un broncodilatador, porque lo que estamos haciendo es que estamos usando el broncodilatador de acción corta muy frecuente. Entonces, para bajar el uso de ese broncodilatador corto, que no es seguro, que por mucho tiempo, entonces introducimos el LABA, porque ya no se controla. Y aquí tal vez un tratamiento de 2 meses, no lo llevo a 3, sino que 2, y ahí entonces vuelvo y reviso. Si le fue bien, entonces vamos bajando hasta quitarlo. Aquí hay una pregunta la pregunta, y esto es, y se la haría a los dos, dice, ¿cuál sería el tiempo más prolongado del uso de esteroides inhalados en los pacientes asmáticos? Y me gustaría escuchar la opinión de los dos, porque precisamente es donde tenemos a estos papás con la esteroidofobia. Entonces me encantaría como escuchar tanto a Quique como a Jenny un poquito en este mensaje. Yo primero. Bueno, mira, va a depender el niño. El niño es que nos va a decir, nos va a orientar hasta cuándo voy a seguir y cuándo voy a bajar. ¿Qué nos va a orientar? Los síntomas, cuando yo lo controlo. Cuando ya el niño está controlado, pues, ¿cuánto es lo más que lo hemos usado? Pues el promedio, 3 a 6 meses,
Los pacientes normalmente se me controlan. Muy raro he llegado al año. Así de que fijo, no. Sí han llegado pacientes que lo han tenido fijo por un año y ya luego lo reevaluamos, vemos comorbilidades que puede tener, que no deja que mejore para poder también tratarlo, porque no solamente tratamos los síntomas de ese momento o el asma que no mejora, sino que está provocando que el niño no mejore. Pero 6 meses a un año, pues ha sido como el tope. Doctor Soto. Vamos a ver, para ver si me está escuchando, sí. Sí, perfecto. Vamos a ver, no, como dice la doctora, digamos, no hay un tiempo que sea necesariamente máximo. Lastimosamente hay un grupo de pacientes que lo puede requerir inclusive por varios años. De hecho, si muchos de ustedes recuerdan el estudio que publicó Fernando Martínez hace unos años en New England, era muy evidente que aquellos pacientes que lo utilizaron durante los 2 años, pues hubo una reducción de síntomas respiratorios, de días libres de enfermedad, de exacerbaciones, y a la hora de dejar de utilizarlo, pues obviamente hay un grupo que vuelve otra vez a presentar los síntomas. Lo que nos dice es que independientemente del tiempo de uso del tratamiento, pues no va a haber una modificación en la historia natural de la enfermedad y por el tanto, digamos, uno no puede hablar de un máximo o un mínimo. Ahora, yo no sé si a nivel de, si puedo compartir todavía pantalla, creo que no puedo compartir. Porque lo que quería era enseñarles o tal vez hacerlos para que revisen una publicación reciente, o sea, salió el año pasado, que es el primer estudio prospectivo de evaluación de el crecimiento y lo que tiene que ver con el componente mineral óseo, digamos, de pacientes con el uso de esteroides. Y en ese estudio, utilizando las cohortes del COPSEC, digamos, los estudios de Dinamarca, de Copenhague, sí. Y en ese estudio lo que demostraron es que si bien es cierto, a mayor uso de esteroides en los primeros años de vida hay una reducción en lo que es la estatura, el efecto en la estatura inclusive lo encontraron menor que en los primeros estudios que había mostrado Fernando Martínez. Y lo más interesante de todo es que en el grupo de pacientes en los que no se continuaba el uso de esteroides después de los 6 años de edad, el efecto prácticamente que se perdía. O sea que no había un efecto significativo en lo que era el crecimiento y el uso de los esteroides. Entonces, al final, este estudio que lo pueden revisar, que se publicó en Tórax, es muy interesante porque evidentemente a uno como neumólogo le da, y como pediatra, le da a uno esa tranquilidad, en tranquilidad relativa en el sentido de uno poder explicar a los papás de que sí, efectivamente, hay un efecto secundario, que es una reducción en la talla, pero que al final viene a ser no significativa en la gran mayoría de los pacientes y que en el grupo de pacientes que llega a los 6 años y que ya no está usando los esteroides, más bien se pierde ese tipo de efecto. Y en el que sí sigue usando los esteroides, hay una reducción, pero nuevamente estamos hablando de menos de 1 centímetro. Entonces, de parte de lo que uno tiene que conversar con los papás. No, y aquí... La pregunta de ellos es esa, le temen al efecto secundario, que cuáles son, que qué puede pasar, y todo eso pues hay que explicarlo. Pero... Aquí nada más, y voy a resumir para ya casi ir cerrando, porque hay un grupo de preguntas. Dos, digamos acá, bueno, les voy a decir, tal vez, bueno, dentro de las guías que presentó Jenny está la GEMA, presentó también el GINA y presentaste la otra guía que presentaste, que es la que te preguntan, Jenny. Sí, la NAEP. Bueno, le digo la NAEP porque son las siglas de National Education Prevention Program de Estados Unidos. Perfecto, porque eso te estaban preguntando. Y luego acá
Hay varias preguntas precisamente con los efectos secundarios del Montelukast, que yo creo que ya los dos pues perfectamente contestaron, ¿verdad? Obviamente uno sabe que los efectos secundarios ya fue en el post-marketing, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno tiene que precisamente prevenir en que el niño se pone muy agresivo o la parte del trastorno del sueño, ¿verdad? Y entonces en esto uno, por eso es importante siempre que da Montelukast, hay que avisarle a los papás que esto puede sucederles porque hay niños que tienen cambios conductuales realmente importantísimos, entonces hay que, digamos, todo lo que ustedes explicaron. Dos preguntitas para poder concluir, y aquí tal vez se las hago a los dos. En el caso del niño pequeño, como el que presentó el doctor, como presentó Quique, ¿qué consideran ustedes con respecto a la desensibilización por parte del alergólogo? Entonces, tal vez aquí Kike y después Jenny. Eh, Vamos a ver. Recientemente publicamos como parte del grupo de ARIA cuáles eran las guías para el uso de la inmunoterapia en el paciente con asma. Y en realidad, si bien es cierto, hay un rol y hay un papel, pues no aplica a la mayoría de los pacientes. Y uno tiene que tener cuidado en el grupo de pacientes. Por edad, en el caso en particular, pues es un paciente que potencialmente podría ser un candidato en el sentido de que a la fecha pues solamente había salido con una sensibilización única, entonces eso hace que sea o que probablemente pueda ser un mejor respondedor. Sin embargo, hay que recordar que la inmunoterapia está contraindicada en aquellos pacientes con asma grave, que en este caso es un paciente que ya ha tenido 6 internamientos, por lo cual pues no sería, digamos, de criterio o de indicación en este grupo de pacientes. Jenny. Pues va a depender, por ejemplo, en lactantes, lo más frecuente es que sea la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y si hacemos y corroboramos que es así, pues sí lo hacemos. En niños un poquito más grandecitos, todo va a depender si no podemos controlarlo, así como decimos con el tratamiento y tiene un componente alérgico, ya sea severo, entonces sí, y dentro de las guías también lo mencionan, creo que en la GEMA, si vamos hacia atrás, en el paso 5 y 6 nos mencionan lo que es la inmunoterapia. Bueno, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, bueno, había muchas preguntas con respecto al Montelukast y bueno, nada más aquí para terminar, aquí que ya Jenny y las preguntas acá, ¿cuál menor edad que han utilizado ustedes terapia combinada con lavas en niños con asma? Esteroide y lava. Eh, Vamos a ver, yo creo que es una pregunta que es un poco compleja porque de lo indicado en las guías, de lo indicado en los estudios clínicos, en donde se ha demostrado no solamente efectividad, sino seguridad, en particular con fluticasona salmeterol, que es el que se usa en niños de una edad más corta, es en mayores de 4 años y por eso la recomendación es en mayores de 4 años. Ahora, si me preguntan a mí específicamente cuál es la edad, el niño en menor edad en la que se ha utilizado, yo lo he usado en un par de niños cercano a los 2 años de edad, pero sí debo dejar muy claro de que es un grupo de niños que ha sido extremadamente estudiado al punto en donde se han descartado una gran cantidad de enfermedades, se han hecho una gran cantidad de estudios, inclusive tomografía, inclusive broncoscopía, para descartar eventualmente otro grupo de enfermedades. Entonces, no es algo que se pueda generalizar en el uso. Entonces, si la pregunta va específica a si puedo tener yo como seguridad de que puedo utilizar el LAVA y un esteroide en un niño de 2 años, de año y medio, de 3 años, pues la respuesta es definitivamente no. O sea, es un niño que hay que estudiar, que hay que estar muy seguro qué es lo que yo estoy tratando para eventualmente considerar el tratamiento con terapia combinada. En los pacientes que lo hemos utilizado, que como les digo, han sido ampliamente estudiados y los tenemos muy bien caracterizados,
es un grupo de pacientes que sí tuvo una respuesta clínica positiva, porque nuevamente no es una prueba terapéutica, sino es un tratamiento muy dirigido a un paciente muy ampliamente estudiado. Muchísimas gracias, Jenny. Nosotros hemos usado en niños, bueno, yo lo he usado más pequeños, niños de 1 año a 2 años, pero hemos usado la combinación budesonide formoterol. Me baso mucho en niños pequeños con la combinación, usando siempre la budesonida. La fluticasona sí la utilizo en niños por arriba de los 4 años, ya sea combinado, siempre por arriba de 4, pero ya menores sí lo he usado. Igual que el doctor Soto refiere, pues ya es un niño sumamente estudiado, o sea, que se le ha investigado de todo y también han tenido una muy buena evolución. Ahora bien, no todos los niños califican y no es el tratamiento de elección, pero como decía, siempre el niño para el tratamiento debe de ser personalizado. No es que a todos de menores usted le va a poner esa receta, o sea, una receta igual para todo el mundo. No funciona así. Y el niño hay que estudiarlo, porque como decía el doctor en su presentación, o sea, lo difícil que hacer un diagnóstico en asma para poder entonces darle un tratamiento que vaya a funcionar. Porque no solamente es darle el tratamiento, es poder hacer el diagnóstico para que el tratamiento funcione. Bueno, de verdad, darle las gracias a todas las preguntas que hemos tenido, darle las gracias al doctor Soto y a la doctora Ten por sus excelentes ponencias. En este momento es uno de los retos, tal y como ellos nos lo manifestaron. Es un reto en el diagnóstico, es un reto en el tratamiento, pero si nos vamos 10 años hacia atrás todavía era peor porque en ese momento incluso ni siquiera se pensaba en que un niño menor de 2 años pudiera tener asma. Entonces aquí, tal y como decían los dos, nosotros tenemos que individualizar cada uno de los casos, valorar bien a ese paciente, buscar alguna otra enfermedad también. No puede ser que se nos vaya un cuerpo extraño, una fibrosis quística, o muchas veces cuando vemos pacientes que lo que tienen es un crecimiento de adenoides y una obstrucción de la vía aérea con un trastorno del sueño, en cual se está tratando muchas veces como un asma de difícil manejo y lo que el niño tiene es un ronquido. Los tratamientos cada vez vamos viendo que son muchísimo mejores los estudios en este grupo. Recordemos que al ser un grupo de niños pequeños, obviamente es más difícil poder hacer los estudios por el tipo de población que ya en sí es vulnerable. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido con las últimas parte que vemos de los estudios, las biopsias, también tenemos que estar muy conscientes que hay pacientes que nos van a empezar con sintomatología desde muy pequeños y los papás a veces no consultan o pasan en los servicios de emergencias, por lo cual nosotros no nos llegan y cuando nos llegan ya vienen con fallas para progresar, con otros problemas. Entonces, también recordar esto, ¿verdad? Un niño con una falla para progresar, un niño con una enfermedad supurativa, debemos de buscarle, con hipocratismo digital, debemos de buscarle otra cosa que no sea asma. Pero para eso también tenemos, tal y como se habló, tenemos todos estos índices que nos pueden ayudar. Podemos valorar al paciente en una forma, como decían, integral y sobre todo personalizada. Ese es el tipo de medicina que estamos buscando para lograr que nuestros pacientes asmáticos y con problemas respiratorios en toda Latinoamérica tengan una calidad de atención exactamente igual a la que se habla en el resto del mundo. Agradecerles a todos por su participación de parte del Departamento de Pediatría de ALAT. Los invitamos a dentro de un mes que vamos a hacer una presentación de virus respiratorio sincitial y sus problemas en pacientes de riesgo y dentro de 2 meses vamos a hablar de los retos en el otro grupo que es el adolescente, el cual es un grupo de la población que está muy olvidado y en esto, pues obviamente que tenemos también que tomar en cuenta toda la parte que estamos sufriendo a nivel de Latinoamérica de la copia de los patrones de vapeo. Entonces, de verdad, para todos que tengan una muy buena noche y cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto las atenderemos. Por el lado de nosotros, darles nada más las gracias por acompañarnos durante la noche.
Que Listo, muchas tengan gracias. Que tengan buenas un noches. feliz día. Chao. Bye. Buenas noches.